ahora vamos a ver qué otra realidad es posible. ¿Eh? Vamos a ver lo que está sucediendo en Navarra y para eso nos acompaña Alberto Bayona, que es el gerente de Nasubinsa, que es la Sociedad Pública de Vivienda de Navarra. Nos va a contar cosas muy interesantes que tuvimos ocasión de compartir hace un mes aproximadamente en un congreso en Granada. Y sin más dilación, Alberto, sube. Muchas gracias por venir desde allá y aquí tienes. Sí, hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, por supuesto agradecer a la organización, a Fernando, por supuesto, la oportunidad que nos dan a Nasubinsa de poder contar lo que estamos haciendo en Navarra y que nos encanta además poder contarlo porque queremos aprender de otras comunidades y queremos poner en común también lo que hacemos para que se pueda replicar en otras partes de España. Yo lo que hoy voy a intentar contar es qué se está haciendo en Navarra justamente pues, para intentar luchar o impactar contra lo que María acaba de explicar, ¿no? A nivel del mercado y de lo que es la vivienda en alquiler y cómo las tendencias, sobre todo en Navarra, a partir de 2015, cambiaron respecto a lo que era la producción de la vivienda de compraventa protegida a lo que realmente es la vivienda en alquiler, ¿no? Por poner en contexto, Navarra es una comunidad pequeña, no llegamos a 700.000 habitantes, Pamplona, la capital, tiene pues como unos 250.000 habitantes y tenemos 260.000 viviendas, ¿vale? Para lo que ahora voy a explicar. Nasubinsa es la empresa pública que desarrolla las políticas de vivienda, de suelo industrial, de planeamiento urbanístico y de desarrollo territorial sostenible del Gobierno de Navarra. Somos una empresa de mercado, tenemos que equilibrar nuestras cuentas, no contamos con ayudas excepcionales, sino que el propio mercado, nuestra venta y explotación de activos es lo que nos permite ser competitivos. Por tanto, esto es importante para entender cómo estamos gestionando el plan de vivienda en alquiler. Nasubinsa tiene en propiedad 1.000 viviendas que gestiona en alquiler y a la vez gestionamos 950 viviendas de propietarios privados que confían en nosotros para dejarnos su vivienda y nosotros se las alquilamos, ¿no? A los inquilinos que tenemos demandantes en vivienda. Esto es importante para entender que actualmente el Navarra Social Housing, el plan de vivienda en alquiler, lo que va a hacer es incrementar en otras 1.300 viviendas, va a más que duplicar las viviendas que ahora mismo tenemos en propiedad. En 2015 hay un cambio de paradigma y, por tanto, aquí la voluntad del gobierno que esté en cada comunidad es muy importante para permitir que efectivamente se pueda atender la demanda de vivienda en compraventa o en alquiler. Nasubinsa, hasta el año 2015, el 85% de las viviendas que producíamos era vivienda protegida en compraventa y el 15% en alquiler. Desde ese año hasta ahora se ha invertido y el 85% de lo que construimos es en alquiler y el 15% en compraventa. Cuando en ese año, y se veía muy bien en la gráfica que ha explicado María, se produce el cruce, ¿no? El descenso de la vivienda en compraventa y la demanda de vivienda en alquiler, cuando en ese año el gobierno es consciente de la demanda, actualmente tenemos 13.000 solicitantes de vivienda en alquiler, el gobierno de Navarra tiene que tomar una decisión. Entonces, tiene que apostar primero por la vivienda en alquiler, con lo cual su productividad no es inmediata, es a largo plazo. Y segundo, la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos construyendo del mismo modo como hemos venido construyendo hasta ahora? ¿O intentamos atender y ser sensibles a esa demanda, a ese perfil de inquilino con pocos recursos, con pobreza energética y con necesidades extremas, ¿no? En lo que a la vivienda se refiere? Y aquí la respuesta fue en Navarra que no. Preferíamos hacer menos viviendas, pero sin embargo energéticamente eficientes, que muchas más viviendas del mismo modo en el que veníamos construyendo. ¿Qué detectábamos en la Nasubinsa? Detectábamos que el coste que teníamos de mantenimiento correctivo de nuestras viviendas era brutalmente alto, 3 millones de euros al año, como consecuencia de las patologías que se producían por el uso que de las viviendas hacían nuestros inquilinos. No tenían capacidad para poder calefacción, y entonces lo que hacían era no calefacción, no abrían las ventanas para no perder el calor que se iba acumulando en ellas y empezaban a aflorar las condensaciones y otro tipo de patologías. Además, se producían enfermedades,
asma y otro tipo de enfermedades respiratorias como consecuencia de una mala calidad del aire. Por tanto, entendíamos que primero, como empresa pública y por mandato del Gobierno de Navarra, debíamos mejorar las condiciones de habitabilidad de nuestros inquilinos, y eso a la vez, ese esfuerzo inicial que íbamos a hacer en hacer viviendas energéticamente eficientes, nos permitiría luego ser más eficientes en los costes de mantenimiento correctivo, como así se ha demostrado que ha sido. Claro, cuando comenzamos a hacer de esas 1.335 viviendas del Navarra Social Housing, la primera fase, que se puso en marcha en el 2015, eran 520 viviendas, ¿vale? Claro, tienes que buscar las vías para poder financiar aquello porque, bueno, pues tiene su dificultad, ¿no? Entonces, contactamos con el BEI, con el Banco Europeo de Inversiones, y un presupuesto global estimado de 80 millones de euros, atendieron a financiar el 50% y nos dieron un préstamo de 39,7 millones de euros con 25 años de amortización y 5 de carencia y un tipo medio de interés en función del momento en el que disponíamos, que ha terminado siendo un 2,3% tipo de interés fijo, ¿vale? Pero claro, nos decían, no, nosotros encantados de poder financiar en unas condiciones ventajosas cuando nos demostréis que aparte de un proyecto social, que se va a hacer eficiencia energética. Entonces les dijimos, ningún problema, nosotros vamos a hacer edificios que consuman poco. ¿Pero cuánto de poco? No, poco, o sea, que van a consumir poco. Muchas gracias. El Código Técnico de la Edificación, como bien sabéis, no definía lo que era consumo casi nulo, entonces tuvimos que recurrir a la certificación Passive House para que Luxemburgo dijera, vale, bien, ahora ya sabemos cuánto es poco. Por tanto, todos los edificios de alquiler que hemos hecho en la primera fase del Navarra Social Housing están certificados bajo el estándar Passive House y no nos parecía correcto estar atados a un sello privado y en Navarra, Nasubinsa ha generado un sello propio del Gobierno de Navarra que, con herramientas reconocidas por el Ministerio y aplicando con una serie de parámetros fijos, cualquier edificio de los que estamos haciendo ahora en la segunda fase sería calificable sería certificable por Passive House, pero tiene un sello público propio del Gobierno de Navarra. Lógicamente, no podemos quedarnos anclados en la foto del 2015. Entonces, intentamos ir evolucionando en términos de eficiencia energética y de eficiencia económica. Hemos incorporado el uso de la madera a nivel de material estructural de nuestras edificaciones y, sobre todo, como fuente de energía de nuestros edificios. Todos los edificios del plan de vivienda en alquiler, la fuente de energía que tienen es la biomasa, la astilla. Y es la astilla que sacamos de los bosques navarros. El 65% de la superficie de Navarra es forestal y por tanto hemos inhalado la biomasa de los bosques navarros y los edificios de alquiler. Igualmente, hemos comenzado a construir edificios de energía positiva. Es decir, no nos quedamos ya en consumir poco, sino que queremos generar más energía de la que en realidad consumimos. Y por último, estamos ya empujados por la realidad del sector ahora mismo, por los precios de construcción, por la ausencia de mano de obra y demás, estamos ya comenzando a realizar proyectos bajo procesos industrializados y, como bien sabéis, y luego explicaré al final de mi intervención, el Centro Nacional de Industrialización está implantando un centro con carácter nacional, pero que tiene su base en Pamplona. No quiero extenderme con el tiempo, así que vamos a ver si podemos ajustarnos. Por tanto, el Navarra Social Housing son dos fases. La primera fase, como he comentado, 520 viviendas, 13 promociones, el 65% están ya terminadas y el 35% restantes entre este año y el que viene se habrán terminado. Es una primera fase que se ha realizado con recursos propios de Nasubinsa, con financiación del Grupo de Inversiones. El beneficio que Nasubinsa obtenía en promociones VPO en compraventa, a lo largo de los años lo hemos invertido en este plan de vivienda en alquiler. Y básicamente se centraliza en Pamplona y su área metropolitana, ¿vale?
En la segunda fase, hasta alcanzar esas 1.342, serán 822 viviendas en alquiler en 25 promociones. Las obras van a comenzar en noviembre del 2023 y aquí ya hay que ser más imaginativos en cómo vamos a financiar este tipo de actuaciones. 144 de estas viviendas van a ser con y con financiación del Banco Europeo. 441 viviendas en concursos de derechos de superficie sobre suelos de Nasubinsa, que privados harán la construcción, harán la inversión y gestionarán y explotarán los edificios durante el periodo que haya sido definido por ellos en el concurso. 237 viviendas se van a hacer en promociones que privados hacen en sus parcelas y nos ceden las viviendas al gobierno de Navarra y nosotros les garantizamos el alquiler, estén o no estén alquiladas, tengamos o no tengamos morosidad, les garantizamos. Y siempre con una opción de compra al final del periodo de esos 30 años, en este caso son 30 años, con una opción de compra para que el gobierno pueda ir, para que pueda ir aumentando el parque público de vivienda, con un precio que es fijado ya desde el día de hoy. Y aquí se ha tenido que intentar atender las necesidades de vivienda en alquiler en el resto de Navarra, en todos los pequeños pueblos. Esta es un poco la foto del plan de vivienda en alquiler, las 500 básicamente en Pamplona y Comarca, con una presencia testimonial en Tudela, Estella, Garralda y Vera. De estas 168 están ya entregadas, 320 se van a terminar próximamente y tenemos 32 viviendas que son apartamentos tutelados en el centro de Pamplona, que este es uno de los edificios de energía positiva que estamos construyendo. En lo relativo a la segunda fase, lo que decíamos, 144 viviendas que se hacen con recursos propios de Nasubinsa y préstamos del BEI. Los ayuntamientos son pueblos pequeños, hacemos promociones pequeñitas, el ayuntamiento le da la propiedad del suelo a Nasubinsa de forma gratuita y Nasubinsa se compromete a construir en estos ámbitos rurales donde siempre hay un mayor riesgo para que realmente las promociones se llenen. Por tanto, donde no puede llegar la colaboración público-privada, lo cubrimos desde la administración, desde la empresa pública, y en el resto de promociones ya más vinculados a Pamplona o grandes pueblos de Navarra, esas 441 viviendas en derecho de superficie, repito, en suelos de Nasubinsa, un privado construye y al término de los 40, 50, 60, como máximo 75 años, el suelo y el vuelo revierte a Nasubinsa. Y las de colaboración público-privada, donde en suelos privados construyen los privados sus viviendas y nosotros les garantizamos el alquiler durante 30 años con una opción de compra al final de los 30 años en un precio que se ha definido en el minuto cero. ¿Cómo queda la figura económica de esta promoción? La fase 1 del Navarra Social Housing, que hemos dicho que inicialmente iba a costar 80 millones de euros, bueno, pues al final han sido 131 millones de euros. Lógicamente, el incremento de los precios de construcción ha tenido un impacto muy importante y eso ha hecho que los fondos MRR, con los que no contábamos inicialmente y que suman esos 12,5 millones de euros, hayan venido a paliar de algún modo ese impacto negativo que el aumento de los precios de construcción ha tenido en esta primera fase del plan. Nasubinsa ha tenido que aportar prácticamente 30 millones de euros. En Navarra hay una subvención que da el Gobierno de Navarra, y es un poco lo que comentaba María, de cómo puede el Gobierno incentivar. Cualquier promotor público o privado que haga vivienda en alquiler, VPO, vivienda VPO en alquiler, si se destina durante un mínimo de 30 años, recibe una ayuda de un 35% del valor del venta de uso vivienda, es decir, metros útiles de vivienda por el módulo por 0,35 es la ayuda que te da el Gobierno de Navarra, seas público o privado. Y esa ayuda te la dan el 50% al inicio de la obra, con la calificación provisional, y el 50% al final de la obra. Por tanto, Nasubinsa, así como otras empresas privadas, ha obtenido 23,4 millones de euros como consecuencia de esta ayuda al promotor. El suelo, lógicamente, que tenía Nasubinsa en propiedad o que el Gobierno le ha traspasado a Nasubinsa tiene un impacto de 14,4 millones de euros y en esta parte en concreto hubo una pequeña financiación privada con dos fundaciones que nos permitieron cumplir con estas 520 viviendas de la primera fase. En la segunda fase cambia el formato.
La parte superior son esas viviendas de derecho de superficie, donde en suelo del Gobierno de Navarra, de Nasubinsa, que tiene un valor de 16 millones de euros, y con una subvención al promotor que recibirán los promotores adjudicatarios del concurso del derecho de superficie, que son 23 millones de euros, implicará una inversión privada de 71 hasta completar la promoción, la promoción de esas 441 viviendas en alquiler. Y los pequeños municipios que van a pulmón propio de Nasubinsa, donde con un nuevo préstamo del BEI de 23,5 millones de euros, con un esfuerzo inversor de Nasubinsa de 5,8 más el valor del suelo que ha sido cedido por los ayuntamientos, 4,8 millones de euros, y la subvención del promotor, nos permitirán poder realizar este tipo de promoción. En total son 280 millones de euros de inversión para todo el plan de vivienda en alquiler, y me detengo a explicar todo esto para que veamos que hay modelos diferentes, de diferentes tipos de colaboración que son factibles para lo importante que es atender la necesidad de vivienda en alquiler. No podemos ir con el pulmón de la administración pública a intentar llegar a todo. Por tanto, debemos ser capaces y debemos ser imaginativos para poder atender esa vivienda en alquiler. Cuando yo hablaba del estándar Passive House y del estándar propio, aquello que no pensábamos que iba a tener la repercusión que ha tenido hizo que el sector privado, cuando en el 2015 ve que Nasubinsa empieza a construir muy por encima de lo exigido por el Código Técnico, se empieza a poner las pilas. Entonces empieza a ofrecer también en vivienda libre un producto de edificio de consumo casi nulo, que es lo que decía María en su exposición. Es decir, ¿cuáles son algunas de las necesidades que empieza a tener el sector o la demanda de vivienda en compraventa? Pues efectivamente, la eficiencia energética, la orientación, tienen su importancia, porque la gente empieza a valorar el demandante de vivienda en compraventa o en alquiler, lo demanda porque supone un ahorro en el consumo energético, máxime con los precios que hemos tenido recientemente. Por tanto, ese tirón, ese elemento tractor que tuvo el Gobierno de Navarra y Nasubinsa en el sector privado, ha hecho primero que el sector de nuestra comunidad esté muy bien posicionado y nos ha servido para que el Gobierno de España entienda que Navarra tiene experiencia en estos elementos tractores y que el Centro Nacional de Industrialización sí puede estar ubicado en Navarra como un foco tractor del sector, no solamente de Navarra, sino del sector nacional. Por tanto, los 5 parámetros que hemos ido trabajando en el estándar Passive House o en nuestro estándar propio son los que ya conocemos todos: cuidar el aislamiento, las carpinterías, la hermeticidad, muy importante. Siempre hacemos 2 test de blower door, uno al comienzo en la fase inicial de la obra y otro, por supuesto, en la fase final para garantizar las 0,6 renovaciones hora. La ausencia de puentes térmicos y, muy importante, la ventilación con recuperación de calor. Nuestros inquilinos entran a las viviendas y si no quieren, no tienen por qué hacer nada, porque la vivienda es energéticamente eficiente y la calidad del aire está garantizada. No estaría bien que hiciéramos este esfuerzo inversor si luego no pudiéramos medir e interactuar con un uso correcto de las viviendas. Todas las viviendas del plan de vivienda en alquiler de Nasubinsa tienen una plataforma de gestión y de monitorización que nos permite no solo saber qué datos tenemos en cada una de las viviendas, sino poder interactuar y desde Nasubinsa, desde la central de datos de Nasubinsa, corregir los niveles de ventilación o otro tipo de parámetros que tenga la vivienda. Esto fue un programa que lo hicimos de una forma autónoma junto con 2 empresas públicas del Gobierno de Navarra, Nacertic y Tracasa, y que contó con una ayuda parcial del proyecto Stardust. Por tanto, controlamos y podemos interactuar con niveles de temperatura interior, de consumo energético, de CO2, de humedad relativa, de autonomía de los hilos de astillas, etcétera, etcétera. Una vez que ya tenemos controladas las viviendas, lo que es importante es que podamos educar a nuestros inquilinos. Muchos de nuestros inquilinos son extranjeros y no hablan nuestro idioma y vienen con unas costumbres que nada tienen que ver con las nuestras, ¿no? Entonces, cuando tú entregas una vivienda energéticamente avanzada, donde es muy importante protegerse del frío en Navarra, que hace más frío que aquí, y también hay que protegerse del calor, lógicamente por el cambio climático, no están acostumbrados a bajar la persiana en una orientación sur en verano, y esa energía que entra luego ya no sale porque la vivienda está muy bien aislada. Por tanto, tenemos un equipo de 10 profesionales, de educadores sociales, que aparte de preocuparse por la integración social y la convivencia dentro del barrio de estos nuevos perfiles, de estos nuevos inquilinos, lo que hacen es
cuando van a entrar a la vivienda, enseñarles cómo se tiene que hacer un uso racional y eficiente de una vivienda avanzada energéticamente, ¿no? Por tanto, muy importante esta formación continua y esta preocupación para evitar que se nos deterioren las viviendas y que, por tanto, esa inversión y ese esfuerzo que hemos hecho rápidamente se puedan llegar a degradar. Con lo cual, la transición de la vivienda en Navarra desde el 2015, pues básicamente es la que está en la pantalla. Comenzamos con edificios de consumo casi nulo, hemos avanzado sumando modelos preindustrializados con la madera, entre otros, como un material a explorar, y estamos ya con varios proyectos de estos. Estamos avanzando y estamos haciendo edificios que no solamente consuman poco, sino que generen más energía de la que consumen. Estamos ya realizando proyectos preindustrializados, y luego veremos un poco el matiz, y aquí lógicamente tenéis mucho conocimiento de esto, y lógicamente esto va a culminar con la puesta en marcha que ya se está produciendo del Centro Nacional de Industrialización. Si pueden poner por favor el vídeo. Correcto. Por tanto, uno de los proyectos, por ejemplo, ¿no? En un ámbito rural, 4 vivienditas, Garralda, un pueblo a 1100 metros de altitud, donde nieva muchísimo y donde había que hacer un edificio pasivo que se integre, pero que se integre en términos ya de preindustrialización. Estos dos edificios lo que tienen son la estructura y la fachada en panel CLT de madera, pero incluso el propio edificio está revestido, la cubierta es de madera, las contraventanas de las ventanas son de madera, y es una forma de mostrar que de una forma preindustrializada, porque aquí no se partió del modelo digital, por tanto no podemos hablar de industrialización, sí que es cierto que, y este es un proyecto que ya está terminado, están ya los ingenieros, que hemos intentado ir dando pasos y haciendo guiños hacia lo que tiene que ser un modelo productivo más eficiente. Este es otro proyecto muy interesante, 39 viviendas en Entremutilvas, en la comarca de Pamplona, y aquí sí que empezamos a hablar de algo más de preindustrialización. Volvemos, ahora está mucho más avanzado este proyecto, se va a terminar en octubre la construcción, pero es un proyecto que no partió del modelo digital, por tanto no lo consideramos como industrializado. El sótano se hizo en hormigón y las plantas superiores tienen los pilares metálicos, los forjados en panel CLT y en vigas de madera laminada, y esos forjados tienen un forjado mixto de panel CLT con capa de compresión de hormigón que estructuralmente nos ayudaba. Pero esto ya es un cambio bastante importante porque una gran parte de esta construcción se ha ejecutado de forma off-site. Y entonces, bueno, es un guiño, el sector empieza a ponerse las pilas, el constructor que no tenía conocimiento empieza a trabajar en estos ámbitos y, por supuesto, siendo un edificio con el sello propio de Nasubinsa, similar al Passive House, empezamos ya a trabajar. Y no solamente nos preocupamos por utilizar otro tipo de materiales, sino que queremos que el material se muestre hacia el exterior. Y por tanto esos cantos de vigas y de zunchos de madera van a quedar visibles, convenientemente tratados, para que realmente la esencia de esa estructura en madera pueda quedar patente en el ámbito. Lo cierto es que aquí ha exigido que la fase de redacción del proyecto sea mucho más larga de lo habitual, pero sin embargo el periodo de construcción está siendo muy, muy rápido. Por tanto, bueno, sin más, un guiño hacia lo que tiene que ser la industrialización y sobre todo a lo que tiene que ser el aprendizaje y ese proyecto colaborativo entre el equipo redactor y la empresa constructora que lo está construyendo. Estamos teniendo muchísimas visitas a esta obra. Yo no le llamo que esto sea una obra industrializada, pero sí que de alguna forma, bueno, empieza a tener un poco algunas de las claves de lo que debiera ser una obra en procesos de industrialización. Bueno. Este es uno de los proyectos que tenemos como edificio de energía positiva. Son 32 apartamentos tutelados en el centro de Pamplona, en una parcela histórica que estaba vacía, que era propiedad del Ayuntamiento de Pamplona y que cedió en derecho de superficie su uso a Nasubinsa para 75 años. Actualmente estamos en construcción. La presencia de la madera volverá a quedar manifiesta en todas las plantas detrás de la celosía que protege esas terrazas. Y en este proyecto, las 2 plantas bajas más la planta primera se han ejecutado con estructura de hormigón y de acero, pero el resto de las 8 plantas se ha hecho con panel CLT. Va a estar certificado Passive House con caldera de biomasa, con paneles fotovoltaicos e híbridos en cubierta y baterías de segunda generación, certificado en accesibilidad por Ilunion y bueno, un proyecto
bueno, puntero también y muy avanzado a nivel de lo que supone. Aquí sí que se ha partido de un modelo digital y, por tanto, los procesos de producción van a estar vinculados a ese modelo digital. Y este es un proyecto interesante en el que estamos trabajando ahora mismo y en el que estamos ahora sí intentando ver las claves de lo que entendemos que tiene que ser la construcción industrializada. Me duele un poco hablar de industrialización porque parece que es la moda, ¿no? Y hay que industrializar porque sí. Aquí lo importante es que lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo productivo para ser más eficiente, para hacer el sector más atractivo para los trabajadores y para que realmente podamos conseguir ese cambio que garantice la estabilidad y la rentabilidad del sector. En este caso en concreto, un concurso de adjudicación del proyecto, adjudicó el proyecto a un equipo redactor y el equipo redactor en una primera fase ha redactado un proyecto básico. Ese proyecto básico ya dice qué partes industrializadas del proyecto, pero no qué sistemas, y con ese proyecto básico en 15-20 días tenemos ya el pliego muy avanzado. Vamos a sacar un derecho de superficie para adjudicarlo, de modo que las diferentes empresas que haya y a la vista del proyecto básico van a proponer los sistemas industrializados que creen que se ajustan mejor a este proyecto en concreto. Una vez valoremos y puntuemos los sistemas que creemos que mejor se adaptan a ese proyecto básico, adjudicaremos a la empresa ejecutivo según el cual se construirá el edificio y se explotará por la propia empresa adjudicataria. ¿Por qué va a ser un derecho de superficie? Porque la actual ley de contratos no nos permitía licitar una obra sin tener un precio fijo. Esta licitación que hacemos del derecho de superficie tiene un rango con un mínimo y un máximo de presupuesto de contrata. Lógicamente, en función de las diferentes soluciones constructivas, pues tendrá un precio intermedio que también se valora en la oferta. Por tanto, hemos tenido que ir a través de un derecho de superficie que queda fuera de la ley de contratos para experimentar y ver qué tal funciona este modo de licitar. Y si este modo de licitar fuera exitoso, y esperemos que sí, lo que haremos en Navarra es cambiar la ley de contratos para que se permita este tipo de construcción industrializada. Y esta será una de las claves, entre otras, que el Centro Nacional de Industrialización adoptará para intentar también cambiar la ley de contratación estatal a nivel de ley de contratos. Por tanto, es un proyecto en el que tenemos muchas esperanzas puestas porque vamos a ir experimentando con las leyes de contratación, con las leyes hipotecarias, que de alguna forma debieran permitir certificar la obra off-site que se haga fuera del ámbito del lugar de ejecución. Y bueno, y esto es lo que de una forma muy directa con el MINMA estamos en contacto porque ellos quieren ir evaluando y viendo qué tal podría funcionar este tipo de sistema de licitación y de construcción. Y ya para terminar, el Centro Nacional de Industrialización, el Building and Architecture Institute. Bueno, pues es un centro que tiene carácter nacional, donde va a ser gestionado por una fundación que actualmente se está creando y que tendrá como patronos, entre otros, pero fundamentalmente al Gobierno de España y al Gobierno de Navarra. El Centro Nacional lo que tiene que hacer es incentivar el cambio en el modelo productivo de nuestro sector, escuchando lo que dice el sector, lo que dicen las empresas, lo que dicen los clústeres, lo que dicen las instituciones, lo que dicen las universidades, de modo que pueda responder a esas necesidades sirviendo de charnela con el Gobierno central para cambiar la normativa que pueda impulsar el cambio en un periodo corto de tiempo. Si podemos poner, por favor, el vídeo. Por tanto, este Centro Nacional debe impulsar, debe incentivar, no solamente con subvenciones, también con aumentos de edificabilidad para aquellos promotores que estén por la labor de invertir, va a tener el Centro Nacional dentro del ámbito del campus de la Universidad Pública de Navarra. Son 2 naves que luego explicaré. Debe incentivar, por tanto, con ayudas económicas y también con ayudas intangibles para que el propio sector, los propios compradores estén o puedan hacer las compras y se puedan aumentar las edificabilidades o las terrazas y el promotor, aparte de hacer un esfuerzo por industrializar, obtenga el rendimiento en la venta de sus activos.
y debe regular, ¿no?, el cambio en ese modelo productivo hacia un sistema más eficiente que entendemos que se va a producir a través de la industrialización y robotización. Son dos naves paralelas, una está más dedicada a la formación con un ámbito muy abierto, pero muy comunicada directamente con otra nave donde se encuentra la robótica y todo el tema de puentes grúas y puente grúa robótico y demás, donde se van a ir experimentando, ensayando, formando y haciendo la I+D+I de lo que se haga en el Centro Nacional de Industrialización. Por tanto, las grandes claves para poder impulsar, incentivar y regular tiene que ser la formación. Aquí se va a dar formación de posgrado y formación profesional y formación de formadores, es decir, la idea es que se cree un tejido de formación por toda España para que esa formación llegue a todas las comunidades de nuestra nación. Hay otra acción muy importante que es la investigación y la colaboración con empresas privadas para investigar y para crear patentes, es decir, para poder avanzar en soluciones de industrialización. Y algo que nos va a diferenciar del resto de Europa y en concreto de la ETH de Zúrich, con quien estamos colaborando, es la ejecución de proyectos reales. Es decir, el Centro Nacional va a crear convenios de colaboración, por supuesto con Nasubinsa, para que todo lo que se ha formado y todo lo que se ha investigado se pueda poner en práctica en proyectos reales desde ya. Y entonces tenemos ya grandes promotoras a nivel nacional que quieren encargarle al Centro Nacional de Industrialización que hagan los proyectos de ejecución y las direcciones de obra en términos de industrialización, de modo que les dé a ellos las claves de buscar la mayor eficiencia económica para sus modelos productivos. ¿De dónde partimos? ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin es industrializar. El fin es encontrar el modelo productivo que nos permita trabajar en términos de descarbonización y de eficiencia energética. Entendemos que la vía para poder conseguirla es la industrialización, pero la moda no es la industrialización de per se. Tenemos que buscar el objetivo que es este. ¿Qué estamos encontrando? Pues lo que ya conocemos todos. No hay mano de obra cualificada, hay una baja productividad, tenemos siniestralidad laboral, incremento de costes, que vamos a decir, márgenes muy reducidos, muy bajo nivel de digitalización y automatización, ausencia de la mujer dentro del sector, no es un sector atractivo para los jóvenes, con lo cual, si queremos que el sector sea más atractivo para los jóvenes, para los empleados, para el sector, para los empresarios, debemos hacer el sistema mucho más eficiente a través de la industrialización y de la robótica. Y por tanto, lo que decía, es un centro nacional que se va a gestionar a través de una fundación. El socio fundador va a ser el Gobierno de Navarra, el patronato va a estar compuesto por los dos gobiernos, va a haber una serie de miembros colaboradores con voz, pero no con voto dentro de ese patronato, un comité de dirección, un comité técnico que va a trabajar en términos de obra nueva, de rehabilitación y de mantenimiento, y va a estar ubicado en Pamplona, pero con antenas, lógicamente, porque desde Pamplona no vamos a conseguir cambiar un sistema tradicional de construcción que lleva tantos años en ejecución. Por tanto, tiene que haber un sistema, una red de centros colaboradores en el resto de España para que entre todos seamos capaces de impulsar y de producir y de provocar este cambio. Tres grandes ejes estratégicos, lo que comentaba, desarrollar un ecosistema creando oportunidades, coordinando agentes públicos y privados y difundiendo y sensibilizando el uso de la industrialización como un elemento de mejora y de eficiencia económica. Impulsar el mercado, promover nueva demanda. La administración es muy importante aquí, la labor de la administración. Es decir, si a través de nuestras licitaciones empezamos a promover y a exigir edificios con un cierto grado de industrialización, conseguiremos que efectivamente se pueda promover esa demanda. Transformar la demanda existente, efectivamente, y capacitar al sector a través de la investigación y de la innovación, de la colaboración en transferencia tecnológica, de la formación y capacitación profesional y de la participación en case studies y en proyectos pilotos. Luego comentaremos al final. ¿Y cuál va a ser la colaboración o cuál va a ser la figura del BAI en relación con el sector de la construcción? Pues lo que he dicho antes, tiene que escuchar las necesidades del sector a través de los diferentes organismos y a partir de esa escucha lo que hace es trabajar junto con el gobierno central para crear las oportunidades permitiendo regulaciones normativas que a su vez permitan, y valga la redundancia, que este tipo de proyectos industrializados se puedan desarrollar. Y esto afectará a la cadena de valor. Una cadena de valor
componentes y materiales, donde el diseño e ingeniería tiene que tener un proceso o un periodo mayor, porque todo, absolutamente todo, tiene que estar definido en ese modelo virtual, donde todos los agentes de la cadena de valor tienen que colaborar, y a partir de ahí, sin embargo, lo que se acorta es el proceso de producción, el proceso de construcción, con una fase que debieran solaparse los permisos junto con la construcción on-site, básicamente cimentación a través de licencias de cota cero, y donde, mientras estos dos se van solapando, incluso el industrial comienza a hacer su fabricación modular para que luego a través de la logística se pueda ensamblar en obra en la construcción on-site. Por tanto, esta cadena de valor, que lógicamente la iremos trabajando y se irá modificando, es la que debemos ir interiorizando como un elemento de producción. Y por último, esta es la última diapositiva, ya termino. Los objetivos, los que ya hemos ido comentando, de intentar ser referentes. Vamos con desventaja respecto de otros países de Europa, pero creemos que con las medidas y con el impulso que vamos a dar a través del Centro Nacional, seremos capaces de cambiar ese modelo productivo hacia uno mucho más eficiente. En el año 2000 al 2008, la industrialización era una alternativa, no era una necesidad. Y realmente el sector se preocupó de seguir generando, todo se vendía, todo generaba, la rentabilidad era muy buena, y en vez de utilizar esas plusvalías e intentar ir digitalizando, innovando, intentando hacer más eficiente el proceso, pues nos dedicamos a seguir generando porque aquello era rentable. Hoy esto ya no es una alternativa y esto es una necesidad. No podemos seguir en Pamplona, en Navarra, las obras están paradas porque el precio de construcción hace inviable y no se corresponde con un precio de venta que estaría fuera de mercado y que no podrían pagar los compradores en el futuro. Y disculpar por la extensión de la presentación y de contar. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por abrirnos los ojos, ¿no?, a otras realidades. Y de nuevo, si te parece, abrimos un turno de preguntas, que seguro que hay alguien interesado, ¿no? Miguel, ¿no? Por supuesto. Ha sido espectacular, no ni de otro mundo, para aquí, para Valencia, casi como de otra galaxia, ¿no? Dentro de todo eso nos ha faltado un dato, creo, a los que somos promotores, que es a qué precio estáis alquilando. Esto, como se dice, como en las películas. Me alegro que me haga esta pregunta, no, y lo digo en broma, pero hablábamos de un precio aquí de 12 euros, me parece que he visto 11 euros, perdón, de alquiler, ¿no? El módulo, el precio máximo de módulo de alquiler, y es un dato muy importante, la pregunta es muy buena, de verdad, es 6,31 euros metro cuadrado útil de vivienda, ¿vale? Es nuestro módulo, el máximo son 6,31 euros metro cuadrado útil, 70 euros mes por plaza de garaje, 2,31 euros metro cuadrado útil de trastero. Pero es que las subvenciones de nuestros inquilinos llegan hasta un 75% sobre el precio de renta, ¿vale? Con lo cual, de los inquilinos que nosotros gestionamos, el 50%, un poco por encima del 50%, tienen un 75% de subvención. El 25% restante, un 50% de subvención. Y el 25% final no tiene subvención. Pues una vivienda de 90 metros que puede estar en 600 euros al mes más o menos, hay familias que están pagando 150 euros por el nivel de subvención que tienen en función de los ingresos y de cómo el Gobierno de Navarra incentiva ese tipo de familias para que puedan. Entonces, si a eso le unimos que luego energéticamente las viviendas son muy eficientes y no tienen que costear grandes costes de climatización, hemos conseguido reducir mucho la morosidad que teníamos en la Subinsa, porque las familias sí pueden atender el pago, lógicamente, de las rentas y de los servicios. Gracias. Bueno, me sumo a las felicitaciones. Parece que vivamos en un mundo paralelo y que esa sea la utopía a la que todos queremos aspirar. Yo me presenté al concurso de Entre Mutilvas y me encanta ver, porque el proyecto era muy bueno el que ganó. Yo la verdad es que un poco ha habido un concepto que es la descarbonización, ¿vale? Vosotros habéis hecho una apuesta decidida por la madera. No sé si habéis cuantificado, porque una cuestión es la eficiencia energética y el passive, y otra cosa es la descarbonización por la utilización de materiales de baja huella de carbono, como es la madera, evidentemente. No sé si habéis cuantificado esa sobreinversión que puede implicar
el hacer esa apuesta por este tipo de materiales, que realmente, porque yo ahí detecto un problema en que si no se subvenciona por parte del Estado la parte de descarbonización, el cliente finalista solo piensa en su bolsillo en cuanto a lo que se va a ahorrar por la rentabilidad de eficiencia energética, pero no lo va a... La pregunta también es muy buena, agradecido. Iba a darte una explicación, pero tú ya directamente el incremento que supone para nosotros es al 10-12% actuar en términos de descarbonización. Lo primero que va a hacer el Centro Nacional de Industrialización es establecer un lenguaje común para todos. Es decir, que la medición de los ACVs o la medición de qué es la industrialización, o tenemos todos la misma forma de medir, o si no va a ser imposible. Es decir, cuando hacemos un certificado energético, yo soy arquitecto también de formación y antes de profesión, a cada uno nos da una cifra diferente según con qué programa lo hagas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero establecer unos métodos de medición comunes para todos, para que luego podamos incentivar a través de las licitaciones el grado de descarbonización o de eficiencia energética, ¿vale? Y esto va a ser una de las primeras acciones que van a salir. Dos, acabamos de terminar el plan director del Centro Nacional de Industrialización. Cuando hemos hecho el benchmarking de lo que está ocurriendo en Europa, que nos llevan unos cuantos años de camino, la búsqueda de la industrialización, es decir, la industrialización fue el medio para ir a atajar la descarbonización o para ir a poder trabajar en términos de descarbonización. Por tanto, eso nos ha confirmado que nuestras intuiciones son ciertas. Para poder más eficientes y para poder descarbonizar, tenemos que apoyarnos en otros métodos productivos, ¿vale? Y eso, pues sí, pues es en torno a un 10, un 12%, pero nosotros lo tenemos asumido, es decir, creemos que si no somos nosotros los que ahora mismo intentamos trabajar sabiendo que eso incrementa el precio de producción, no se va a producir el cambio. Y con la industrialización va a pasar lo mismo. En el inicio va a costar más dinero industrializar, pero hay que ser conscientes. Pero una vez que hayamos conseguido crear un volumen de negocio importante, creemos que los términos van a ser mucho más eficientes. Por tanto, consideramos que es una etapa que tenemos que pasar, que merece la pena y que tenemos que asumir. Bueno, no sé si hay más, pero ya que has sacado el tema, respecto al tema de la industrialización, ayer justamente estábamos en un debate y de alguna manera la impresión que tengo es de que la industrialización hoy en día sigue siendo cara. Incluso está orientándose a segmentos de cliente final con un poder adquisitivo, diría más bien alto, ni siquiera medio. Entonces, bueno, has trasladado un poco esta dificultad que hay en Navarra respecto al precio de la construcción. Yo, pues preguntarte si en la actualidad crees que puede con la industrialización dar esa respuesta. Y bueno, para mí, avanzo un poco, yo creo que mientras no vaya de la mano de traer las habilidades de la logística al mundo de la construcción y la robotización como algo indispensable, pues no sé, desde mi punto de vista será muy difícil que consigan realmente abaratar, ¿no? Bueno, es verdad que una falta de competitividad también es importante para ello. Absolutamente. A mí me daba mucha pena, pero es que es normal, y es el sector que cuando veíamos qué es lo que valoraba el comprador en la exposición de María, no veíamos que el comprador valore la industrialización. Es normal. ¿Qué valora? El location, o sea, la ubicación, ¿no? El garaje o no garaje, y la eficiencia energética porque luego le va a repercutir en el bolsillo. Pero un cliente no va a pagar más porque tú construyas industrializadamente o no. Es una inversión que tenemos que comenzar a hacer. Inicialmente vamos a invertir más dinero, lo estamos sufriendo, lógicamente, pero porque el sector no está preparado. Es que no hay soluciones industrializadas. Entonces tenemos que activar que las empresas puedan invertir en innovación. Claro, con la que está cayendo, con la inflación y demás, ¿quién se pone a invertir en innovación? Bueno, pues los gobiernos, el Estado, tiene que incentivar con ayudas y demás para que merezca la pena. En el Ayuntamiento de Burgos tienen una iniciativa muy buena, es que si tú trabajas en términos de eficiencia energética o de industrialización, por ejemplo, el sobrecoste que tú tienes te lo recompensan dándote más edificabilidad. Pues, por ejemplo, con terrazas más anchas o con más superficie de terrazas y demás.
joder, esto es buenísimo. Es decir, compartes, es decir, no todo viene de subvención que da el gobierno, que da la administración. El sector, a través de la compra de los usuarios, es ese que va a pagar ese incremento de coste. Bueno, pues tenemos que ser imaginativos para que esto pueda ser. ¿Ahora va a ser más caro industrializar? Sí, no hay medios. Es que es así, es decir, no tenemos esa tecnología. Pero yo creo que en poco espacio de tiempo y con medidas incentivadoras vamos a conseguir que cada vez más podamos posicionarnos. El usuario final, de momento, lo que quiere es una buena vivienda, que tenga terraza, que energéticamente sea buena, y si se la construyese en menos tiempo, pues perfecto. Pero la industrialización tiene que llegar a la administración. Y cuando digo a la administración me refiero a los procesos de la administración. Lo que no puede ser es que nos peguemos 8 meses para que nos den la licencia y luego estemos corriendo para intentar acortar los plazos de construcción. Entonces, creo que esa innovación tiene que llegar a nuevas formas de licitar, acortando los periodos de concesión de las licencias, porque entonces seremos más eficientes, habrá menos costes de financiación, el promotor podrá repercutirlo en tecnología, se verá beneficiado el usuario final. Si no trabajamos en estas líneas, será complicado. ¿Quién puede hacer esto? El Centro Nacional de Industrialización. Digo, para poder potenciar esto. Bueno, Alberto, muchas gracias. Espera, no te vayas. Teníamos alguna cosa para Alberto, por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer quieto. Es un detalle. Que muchísimas gracias porque además las dos intervenciones que hemos tenido hasta ahora sois espectacularmente docentes y da gusto oíros.